Les damos la bienvenida a esta 10ª Feria del Libro de la Cruz, organizada una vez más por el Instituto de Formación Docente Ernesto Sábato, y también en homenaje a Ernesto Sábato por hacer 10 años del fallecimiento del escritor argentino. Así que bienvenidos a todos por estar aquí. En esta oportunidad estamos con la escritora correntina, bueno, ya sabemos, muy querida y admirada aquí en la región y afuera también, Estela Maris Folguerá, que viene a presentar su nuevo libro, que refiere a su hermano Juan José, mi hermano Juan José, el poeta, Ediciones Moglia, que es un libro que nos acerca de una manera distinta y que nos convida a buscar más textos de Juan José por internet. Así que busquemos, vayamos a las librerías y compremos los libros que hay todavía de Juan José, y lo podemos ver desde otra perspectiva que nos cuenta su hermana. Bueno, Estela, bienvenida, una alegría tenerte en esta 10ª feria. ¿Cómo estás? Bien, gracias María Laura, y una alegría para mí ser entrevistada por vos para esta 10ª Feria del Libro de la Cruz, que al decir 10ª Feria son 10 años de esfuerzo continuado por sostener este acontecimiento cultural, realizado por mucha gente, encabezado por las Alves, escritoras queridas, a los que les agradezco mucho que me den participación en esta feria y espacio para presentar este libro que vos anunciaste y que Moglia lleva a la feria entre sus novedades. Es un libro que se editó con el auspicio del Instituto Provincial de Cultura, pero que lo realizó Moglia, Juan José Folguerá, mi hermano poeta. Al respecto quiero decir que vale la pena acercarse al libro. Si ustedes llaman a Moglia, lo envían a donde sea, y si viven en Corrientes Capital, se acercan ahí a la calle de La Rioja, en su local, y lo van a conseguir, porque vale la pena vale la pena la mirada que le da Estela. ¿Cómo fue escribir como hermana y como lectora? ¿Qué nos deja a nosotros los lectores de nuevo para descubrir, y a los que aún no conocen a Juan José, qué les ofrece este nuevo libro tuyo? Bueno, creo que lo que deja de nuevo es el conocimiento de circunstancias de la vida de Juan José, momentos de la vida de Juan José, que yo conozco porque son los momentos que compartimos, la biografía es compartida, o sea que escribir sobre él también me obligó a escribir un poco sobre mí misma y sobre mi familia, que hacen que él haya escrito del modo que escribió y haya escrito las cosas que escribió. ¿Cómo es que un niño sordo, casi aislado por la sordera, porque mi hermano era casi un sordo profundo, que creció arropado por los libros, llegó a ser este poeta tan enorme, que como dice Gustavo Sánchez Mariño en el hermoso prólogo que escribió para el libro, se plantó en las letras castellanas desde la América profunda y se midió de igual a igual con los grandes de la lengua. Juan José fue un gran poeta desde que empezó a escribir y terminó siendo un enorme poeta. Claro, en este libro se mezcla, como vos bien decís, hay 3 miradas prácticamente en el libro. La mirada de la hermana, que convivió las circunstancias que se relatan, la mirada de la lectora siempre asombrada, aunque conozca los poemas, aunque vuelva a leerlos, siempre me llevan al asombro, y la mirada de la narradora, que hace de su propio hermano un personaje, pero que no puede ser del todo ajena, porque el personaje, en cierto modo, está demasiado imbricado en la vida de la que escribe, no solo de la que narra, de la que escribe. No es una biografía cronológicamente ordenada, son momentos que aparecen desordenadamente, y que lo que yo fui haciendo es escribir mientras las cosas iban surgiendo, y por momentos me daba cuenta de que lo que yo estaba abordando en ese momento, lo que yo estaba contando sobre él lo había dicho, y lo había dicho en tal poema, y mucho mejor de lo que podía decirlo yo.
Entonces le daba entrada al libro, le daba entrada a su voz. Y llegó un momento en que prácticamente fue como un diálogo, porque quedé yo solamente para hacer el comentario o para hacer la introducción de los poemas, y él se contó a sí mismo. Yo lo único que hice fue tal vez poner más énfasis, poner algún acento en alguna cosa, o explicar de dónde venía alguna otra, pero se contó a sí mismo. Y quedaron ahí las dos voces, las dos escrituras juntas en el libro, la mía y la suya, y aunque esté solamente mi nombre en la tapa, cuando yo terminé el libro y cuando me di cuenta de que estaban las dos escrituras juntas y casi en igual proporción, puse la primera línea del libro que dice: este libro lo escribimos juntos, Juan José y yo. Seguro que sí, yo creo que sí que están los dos juntos, y cuando puedas, me gustaría, cómo se forma un poeta, porque Juan José Era es un poeta de ley, y cómo una persona sorda puede llegar a tener un conocimiento del idioma tan profundo, del idioma nuestro, el castellano, el español, tan profundo, que es admirable. Pero entonces vos contás una anécdota de tu papá. Me gustaría que la repitieras porque es realmente conmovedora. Cuando en mi familia mis padres se dieron, Juan José era el hermano mayor, yo de esto no tengo recuerdo, sino lo que me contaron. Cuando se dieron cuenta de que Juan José estaba sordo, nos mandaban a los tres mayores, mi hermana menor no sé ni si había nacido, ya era muy chiquita, nos mandaban a los tres mayores de noche en verano en Corrientes, todas las casas se abrían y la gente se sentaba en las veredas, nos mandaban a los tres mayores a la esquina y nos llamaban. Y nosotras dos oíamos y él no, el llamado. Mi mamá y a mi papá, a ambos, les había llamado mucho la atención que Juan José se ensimismaba mucho en la lectura y no se enteraba de muchas cosas que pasaban en la casa. Y así fueron tomando conciencia de que estaba sordo, pero no sabían cuánto de sordo hasta que, bueno, hasta que lo vieron y determinaron que Juan José casi no tenía audición. Pero no era de nacimiento, fue una cosa que sucedió a posterioridad. Con suerte dentro de lo penoso que fue, porque él fue precoz en todo, entonces aprendió a hablar muy tempranamente, aprendió a leer y escribir muy tempranamente y hablaba muy correctamente desde que empezó a hablar. Y mi padre se propuso, a partir del momento en que se tomó certidumbre de que Juan José estaba sordo, a los sordos no solamente hay que hablarles para que no se pierdan en el silencio, para que no se aíslen, sino que hay que darles de qué hablar, para que tengan un modo de vincularse con los demás. Entonces mi padre, nosotros tenemos el recuerdo, las tres hermanas, de despertarnos todos los días de nuestras vidas, con la voz de mi padre en volumen, en muy alto volumen, para que Juan José pudiera oírlo, hablándole, hablándole, hablándole. Y después, bueno, llevándolo hacia la literatura, llevándolo hacia la lectura. En mi casa se empezó a comprar Radiolandia, que era una revista absolutamente frívola y para nada acorde con lo que se consideraba que debía ser nuestra lectura, porque Radiolandia traía en el final de sus páginas toda la programación radial del país. Y mi padre mandó a hacer un aparato estrafalario con un mono sabio, un genio sin membrete que había aquí en Corrientes, que era un amplificador, superamplificador del volumen de la radio. Y ese aparato se adosaba a una radio que solamente usaba él, porque enmudecía cuando él ponía su conexión, y él de ese modo estaba enterado de todo lo que pasaba. Pero además por modalidad fue muy amiguero, y tenía amigos de todos los sectores sociales que te puedas imaginar, incluso que uno se preguntaba, ¿y por dónde? Porque era capaz de amanecer en un cordón de vereda charlando con alguien que había visto por primera vez y que no volvería a ver nunca, pero que esa noche, por alguna razón, le interesó el intercambio que le proponía. Bueno, no pasó inadvertido nunca, digamos, no pasó inadvertido nunca. Y bueno, él hizo ese bagaje con los libros, con la conversación con mi padre,
bueno, después con su propia vocación y con el haber, a los 14 años, haberse dado cuenta de que él era un poeta. Y haberse dado cuenta además de que no podía hacer otra cosa. Contá cómo se dio cuenta que era a los 14 años que él era poeta. Él vino a mostrar un primer poema, que no sé en realidad si fue su primer poema, pero el primer poema que mostró, vino a mostrarlo y todos le dijimos, vos eso copiaste. Nadie creyó que fuera suyo. Entonces recurrió a una persona ajena a la familia, que era amigo, un hombre de letras, Jesús Salvador Cabral, y él le vio la amiga al poema y vio el poeta en el poema. Un día mi padre abre el diario La Mañana, que era el diario que se compraba en casa, y se encuentra con un artículo larguísimo titulado Albricias Poéticas, y un artículo muy florido, porque Jesús Salvador era florido para escribir, y al pie publicado el poema de Juan José, que se llamaba Retorno y Divagación. Juan José tenía 14 años. 14. Poco tiempo después lo invitaron a una fiesta de poesía en Mercedes. Ahí había un ateneo cultural que se llamaba Coembotá, que era muy activo, muy fructífero en su actividad, conducido por todos los escritores y poetas mercedeños, que sabemos que Mercedes es una prolífica de escritores y poetas. Sí, señor. Ahí estaban Azuaga, Castelán, Azuad, Guillermo Rodríguez, y lo invitaron. Y Juan José fue, y era la mascota del festival. Ahí estaba David Martínez, estaban, bueno, todos los poetas que eran respetados y reconocidos en Corrientes. Y Juan José se descoló con un tercer premio, entre todos ellos. Y se ve que eso lo hizo sentarse a pensar en qué se había metido. Y decidió, por eso yo digo que él con ese premio se recibió de poeta, y que se recibió de poeta en Mercedes. Muchos años después, él escribió ese poema que para mí es su mayor sinfonía, Itapucú, que lo escribe a la piedra mercedeña, porque creo que él en su manera de leer la realidad y en su manera de expresarla, a esa altura de su vida, se imagina al niño poeta frente a la dificultad enorme de la poesía. Itapucú es una piedra que crece, sí, además. Y en Itapucú, yo creo que en ese poema, él se confiesa con la poesía, y como era un eterno insatisfecho de lo que hacía, porque se había comprometido con la poesía con un respeto reverencial y le parecía que nunca estaba a la altura del compromiso, hasta le pide perdón al niño poeta que creyó que podía ser poeta en ese poema. Ajá. Lo cierto es que Juan José fue un enorme poeta, como yo digo, rápidamente, y no encuentro otro adjetivo, que se atrevió con todas las formas poéticas, se atrevió con el ensayo, se atrevió con la narrativa. Fue un hombre sumamente culto, porque se pasó la vida leyendo, sabía de historia mucho, tenía muchísimo interés en todas las cuestiones referidas a la Segunda Guerra Mundial, sobre la que escribió un libro de ensayo que se llama Los hijos del crack, un estudio sociopolítico y de las sociedades norteamericana y alemana antes de la guerra, un libro que lamentablemente a alguien se lo presté y no me lo devolvió. Esas cosas pasan. Aprovecho para reclamar la devolución de ese libro, pero no sé quién lo tiene. Un muy buen libro, por cierto, y 5 libros de poesía. 5 libros de poesía, de los cuales 3 se editaron en España, 1 en Corrientes, o 2 en España, 1 en Corrientes, 1 en Buenos Aires, y 1 más en Corrientes, que es póstumo, que es El Caballito de Hierro. Sí. El largo poema compuesto de varios poemas que escribió para el Trencito Económico. Quiero decir que Itapucú está en internet, vale la pena leerlo, siempre le digo, vale la pena, Juan José vale la pena completo, así. ¿En qué crees que fue más defensor del idioma? Porque tuvo como una larga carta a tu mamá explicando por qué él no podía ya seguir con el soneto. Ese en realidad es casi un ensayo sobre filosofía del arte, esa carta. Exacto. Y con esa carta termina el libro, es una larguísima carta. La escribe como respuesta
o como continuación, como secuela de una conversación telefónica con mi madre, estando él en España, en la que le habrá recitado por teléfono algún poema, y mi madre le habrá reclamado que no era soneto, porque a mi madre le gustaba escucharlo decir soneto. Y él le da la explicación de por qué ella, su sensibilidad, su oído, reclama sonetos, y defiende el por qué hay poemas que no caben en un soneto. El soneto es una forma poética muy rígida, Cancho Gordiola le llamaba la caja del soneto, y, por tanto el poeta que lo hace en serio tiene un trabajo imponente para meter dentro de esa caja una historia redonda, una historia completa, un pensamiento completo, lo que quería decir que quede completo, porque tiene reglas muy rígidas. ¿Cómo? Y ahí José demuestra, en toda su poesía demuestra su maestría, pero en el soneto es donde más demuestra su maestría. Sí, absolutamente sí. Antes de terminar esta pequeña conversación para la 10ª Feria del Libro de la Cruz, ¿quisieras leernos un pedacito del libro tuyo, por favor? La parte que el libro, quieras. lo muestro de paso, acá está. Ahí está. Sí, ya, y marqué alguna cosa para leer. Voy a marcar, voy a leer porque como Juan José tenía duendes en su poesía, y yo le llamo duendes a las presencias de la poesía de Juan José, hay presencias recurrentes en la poesía de Juan José, y una de ellas es Corrientes. Y otra cosa que decía siempre él es que el poeta es el que dice los nombres, el que pone los nombres, tanto así que su primer libro, editado en Corrientes, y todo de soneto se llama Digo los nombres. En un poema que escribió a los 20 y tantos, 20 y pocos años, le pone nombre a Corrientes, le llama La tierra que sube. Y voy a leer el poema de La tierra que sube. Yo busco, como un niño adormecido busca la mano que a vivir le lleva. Provincia, tremolar de amaneceres ebrios de raras quemazones prietas. Nombre que apenas si descubro ahora, brotando de fantásticas soleras. Un quebrado vaivén de espinillares agita el norte de guitarras muertas, despertando la música que yace en el silencio de esta noche hueca y me trepa las corvas por el fuego dulcísimo que sube de la tierra. Temido con la vara de tus hijos, crecidos a tu amparo y tu tibieza. Perdón porque se me pegó la hoja. Temido con la vara de tus hijos, crecidos a tu amparo y tu tibieza. Tal vez un día, cuando ya mi cuerpo se vuelva al polvo de tu cementera, pueda seguir diciendo que te quiero, como a un amante, y que la misma esencia nos unió en el disparo al infinito. Tú eres el arco, pude ser la flecha. Este poema lo escribió en 1963, o sea que tenía 23 años. Se publicó en Entre Ríos, en el diario El Pueblo. Bueno, la verdad que un lujo escucharte, Estela, un lujo saber la parte íntima, si se quiere, o sea, la parte íntima, no el chismerío. Acá no va a encontrar si tuvo 5, 4 amantes, 4 perros, un gato, no. Tampoco sé. Claro, no, tampoco sabemos, está muy bien, pero se va a encontrar lo que a mí me gusta, la parte humana detrás del poema, detrás de quien escribe hay un ser humano, y a veces pensamos que son superhéroes, y no, es un ser humano con un problema serio de audición que él sobrepasó todos sus propios límites y conquistó el mundo. Así que te agradecemos mucho. ¿Querés leer un toque más? Corroborando lo que vos decís, Sí. yo quiero leer cómo empieza el libro. A ver, dale. Yo empiezo el libro con un poema de Alexandre, donde habla de que el poeta canta, que la misión del poeta es cantar. Y digo, eso era lo suyo, cantar para todos, cantar por todos. Lo mío, en cambio, es contar. Y voy a contar sobre Juan José Folguerá, mi hermano, y sobre mi lectura de su poesía,
impregnada de nuestra biografía compartida y mi condición de narradora, que me apremia a buscar su historia. Bueno, así cantando, celebrando al poeta que sigue entre nosotros, aunque se haya muerto en 2004, él está aquí, escribió, la prueba es que escribió un libro con Estela, le soplaba detrás del hombro, así que le agradecemos a Estela infinitamente. No dejen de comprar el libro, acérquense, y agradecemos a la 10ª Feria del Libro de la Cruz, vuelvo a decir, organizada por el Instituto de Formación Docente Ernesto Sábato, en el 10º aniversario de la muerte del escritor Ernesto Sábato. Muchas gracias por habernos recibido. Muchas gracias, Estela. El despido final, tu saludo final. Gracias, María Laura, por esta hermosa entrevista, y gracias a la Cruz y a quienes organizaron la feria por darle lugar a mi trabajo.